Amén. Y hoy día yo quiero compartir acerca de un tema muy importante para nuestras vidas. ¿Cómo resolver el problema del sufrimiento y el dolor personal? Y la verdad es que solamente hay una manera de resolver este problema, y ustedes lo tienen allá arriba, y es solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Pero el que no entiende a Cristo, el que no conoce a Cristo, no puede entender esto. ¿Por qué no lo puede entender? Porque no tiene al autor de la vida. Y sin Cristo, yo puedo tener un auto sin motor. Un auto sin motor no camina, no pasa nada, ¿verdad? Cuando una persona puede tener una careta muy bonita, pero si Cristo no está aún en su corazón, nada va a funcionar. El Salmo 127 lo dice de esa manera, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, esa palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echad, dice, toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Qué es la ansiedad? Es esa angustia, ese afán que uno se forma, son esas preocupaciones, ¿verdad? Dice, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero esta palabra, si yo se la suelto simplemente, y si usted no entiende quién es Cristo en su corazón, quién es realmente Él, si usted no lo entiende, entonces esta palabra no va a tener todo el efecto, porque usted va a entender humanamente que debemos echar nuestra ansiedad en Él. Pero si usted no entiende la obra que Él hizo, entonces no le va a ayudar mucho. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Entonces, para citar un texto, tenemos que saber y conocer quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. Por eso es que, ¿cómo podemos resolver el problema del sufrimiento y del dolor personal? Solo Cristo. Vayamos a la siguiente diapositiva, Joel. Una por una, por favor. No las pongas todas de... Solo Cristo. Todo hombre y mujer sostiene dentro de sí un dolor personal. Lo querramos o no, hayan sido nuestros parientes que más amamos, pueden ser de padres a hijos, pueden ser hermanos, primos, pueden ser un dolor producto de diferentes tipos de formas de acontecimiento, pero todo ser humano tiene heridas, ¿verdad?, en su ser. No existe persona que no las tenga. Sin embargo, el propósito principal por el cual Dios creó al hombre fue para que disfrutara de una vida llena y plena con verdadera felicidad. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo hizo con sentido de eternidad. Es por eso que el hombre no espera el día de mañana ni el día de hoy morir. El hombre, desde que se despierta, su intención es seguir viviendo, y la intención del ser humano es vivir para siempre. La Biblia dice que Él puso sentido de eternidad en el corazón del hombre, pero sin embargo, hoy mismo hay gente que está partiendo de esta tierra. Estoy hablando de los que están muriendo. Ahora, Dios nos creó para que disfrutáramos de una vida llena de plenitud y verdadera felicidad. Desde el momento que el hombre pecó, diga conmigo, pecado. ¿Qué es el pecado? No es otra cosa sino la desobediencia que el hombre hizo con Dios. Desde que el hombre pecó, quedó separado de Dios. Desde entonces, el ser humano busca respuestas. Como el hombre está separado de Dios, entonces quedó un vacío en su corazón que trata de llenarlo de muchas formas. Y desde entonces, el hombre busca respuestas. Toda la humanidad ha caído en un estado de sufrimiento y dolor. Y el hombre busca aplacar ese dolor o busca simplemente salidas. Existen anestesias locales. ¿Qué son anestesias locales? Algunas cosas que llenan nuestro interior de manera pasajera, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los logros que uno pueda alcanzar o tener, sean económicos, sean académicos, sean relacionales, son temporales nada más? Son temporales. Y te llenan, te dan felicidad un momento, un tiempo, pero luego vuelve el vacío porque el corazón está separado de Dios. Entonces el hombre busca respuesta. El ser humano no entiende la razón por la cual no puede ser feliz en su plenitud.
no puede alcanzar esa felicidad. Y el deseo de Dios para con el creyente es que éste no sufra, sino que goce y disfrute de su salvación. ¿Cómo se va a resolver este dolor? Vamos a la siguiente diapositiva, Joe. ¿Cómo se va a resolver este dolor? Número 1, ¿cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad y cuándo terminará? Tenemos que saber cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad. ¿Cuándo comenzó? Ahí lo tienen, ¿verdad? En Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? Vamos a ver, la serpiente era más astuta, dice, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Cuando Dios creó al hombre, lo creó dependiente de él. No creó al hombre de manera independiente. El hombre tenía autoridad, como lo vimos la semana pasada, tenía liderazgo para someter toda la tierra, pero lo creó dependiente de él. ¿Un pez es dependiente del agua, sí o no? Si yo lo saco de su hábitat, ¿qué pasa? Se muere. Las bestias, los animales del campo, tienen que estar en su hábitat. Si tú lo pones en un lugar fuera de su hábitat, van a sufrir. Igual las aves no son felices si no vuelan. Tienen que volar. De la misma manera, el hombre, cuando fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre depende del Señor. Pero a causa del pecado, esa conexión espiritual, esa dependencia que tenía, se rompió. Y el hombre pensó que iba a ser como Dios y pensó que iba a ser independiente. Vamos con el siguiente cuadro. ¿Cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad entonces? ¿Cuándo empezó? ¿Y cuándo terminará? Comenzó como consecuencia del pecado. A causa del pecado, el hombre comienza a sufrir. Diga conmigo, sufre. Es verdad, es verdad. ¿Saben quiénes son felices? Los niños, cuando están en su estado de inocencia. Pero cuando comienzan a hacer lo malo, es decir, cuando comienzan a portarse mal, a fallar, a desobedecer, si tú eres un buen padre, los vas a castigar. ¿Cuántos dicen amén? Los vas a corregir. No estoy hablando de golpes, estoy hablando de corregir. Y si es necesario, la vara es necesaria, hasta en cierto nivel. Pero cuando el niño comienza a desobedecer, para él esa vara es como un sufrimiento, ¿verdad? Pero esa vara lo corrige. ¿Cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad y cuándo terminará? Bueno, comenzó a causa del pecado y como consecuencia trajo la muerte. Esto también trajo como consecuencia, Joel, el acta de decretos. Diga conmigo, acta de decretos. ¿Qué es esa acta de decretos que opera en contra de nosotros? Hay un acta de decretos que opera en contra de nosotros, que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso del 17 al 19. ¿Están ahí? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos se durmieron ya? Nadie, espero que nadie se duerma. No permitas que el enemigo te robe esta palabra, porque si tú puedes entender este mensaje, tú puedes no solamente gozar de libertad, sino que vas a poder libertar a otros. ¿Cuándo comenzó el sufrimiento de la humanidad y cuándo terminará? Bueno, Génesis 3, voy a leer del 16 al 19, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué cosa?
la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Cuándo comenzó el sufrimiento? Cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó. Y como el hombre pecó, se estableció un acta. Retrocede una diapositiva para que se vea el acta. Como el hombre falló, se estableció un acta. ¿Y qué es esa acta? Es un acta de decretos legales que opera en contra del ser humano. El hombre busca respuestas y no entiende por qué le pasan los problemas que le pasan. ¿Aló? ¿Amén? No entiende los problemas y piensan que el problema es ella, pastor. O no, el problema es él, pastor, es que él no me entiende. No, es que ella no me entiende. Y normalmente, ¿cuáles son los problemas que se proyectan? Son los problemas circunstanciales y comenzamos a echarle la culpa a todos. A veces podemos decir, no, pero mis padres tienen la culpa. Pero hay una raíz que es la causa principal de todo el problema. Y esa raíz no está en el campo natural, esa raíz está en el campo espiritual. Y como el hombre está muerto espiritualmente, el hombre no tiene la capacidad de poder darse cuenta. Porque no está en su área, no está en su campo, no es en el área física. Entonces, como no es en el área física, el hombre busca respuestas y trata de llenar vacíos, trata de llenar su vida con cosas, con logros académicos, logros económicos, logros relacionales, logros financieros. Pero ¿cuántos saben que nada de eso llena realmente el corazón del ser humano? Pero sigue buscando respuestas. Y cuando encuentra a su esposa, a su esposo, a su pareja, le dice, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes, mejor me hubiera... Y comienzan a arrepentirse y a maldecirse unos a otros. Pero ellos no entienden la causa principal de sus problemas y piensan que el problema es él o ella. Pero hay una causa principal, hay un enemigo en común que hace que el acta sea vigente en sus vidas. Porque hay una autoridad espiritual sobre esa acta que hace que esa acta funcione. Es en ese estado en el cual el hombre quedó, y Dios, que vio al hombre en esa situación, por eso es que la Biblia dice que Dios nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, y a pesar de eso envió a su Hijo, porque Él sabía que el problema no lo podíamos solucionar nosotros. Entonces, porque si el hombre pudiera solucionar sus problemas, entonces no tendría sentido la venida de Cristo. Pero Satanás es astuto. ¿Qué hace Satanás? Él se dio cuenta de lo que Dios está haciendo, pero él está derrotado, dice la Biblia. ¿Saben por qué leí Jeremías 29:11 al inicio? Porque quiero que tengas bien claro que Dios ya tiene los planes definidos para ti. Y si tú caminas en Él, esos planes son de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. ¿Por qué es importante eso? Porque tú tienes que tener la confianza, la certeza, la garantía de Dios de que si tú en esta mañana entras a Cristo Jesús, o si tú en esta mañana estás en Cristo Jesús, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas. Aún lo malo que te ocurra, Dios tiene cuidado de ti. Como dice, y se va a cumplir la escritura que leímos al inicio, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero si Cristo no está en tu vida, eso no va a funcionar. ¿Cómo, pastor? Es que no puedo mentirte. Hay mucha gente que acude a Dios y Dios no le escucha. ¿Cómo? Pero si Dios está en todas partes, no. Jesús mismo dijo en Juan, creo 9:31, que Él dijo que Dios a los pecadores no los escucha. Pero al temeroso de Dios, a ese escucha. ¿Y quién es un temeroso de Dios? Un temeroso de Dios es aquel que reconoce su condición y que dice, Señor, yo te necesito. Ese es un temeroso de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Como resultado del acta, el ser humano tiene sufrimiento, tiene dolor,
tienes ansiedad, angustia, preocupaciones, envidia, ira, enojo, rechazo. ¿Cuántos se han sentido rechazados o se sienten rechazados? Maltrato. ¿Cuántos han sufrido maltrato? Angustia, insatisfacción, inconformidad y cosas semejantes a esta como consecuencia del acta. ¿Por qué? Porque el acta está vigente en la vida de la persona. Como resultado del acta, la muerte entró a nuestras vidas. ¿Hasta cuándo durará? ¿Cuándo terminará? Termina cuando vamos a morir. Porque el sufrimiento físico que trajo como consecuencia el pecado no va a parar hasta la muerte física. Cuando la serpiente le dijo a Adán, no moriréis, le estaba mintiendo, pero aparentemente para el hombre no pasó nada. No murió. Dios es mentiroso. ¿No murió? Sí murió espiritualmente. Es decir, existe una comunicación espiritual, murió espiritualmente. Y el hombre no tiene, el hombre ya no tenía más comunicación con Dios. Quedó abandonado a su suerte, a la suerte de un villano que se llama Diablo y Satanás. Como resultado del acta y a causa del pecado, caímos bajo el dominio y poder de Satanás. Satanás, eso era lo que él quería hacer, que el hombre se desvincule de Dios, como hoy la humanidad está. Hoy, en nuestros días, la humanidad está desvinculada de Dios. Eso era lo que quería. ¿Para qué? Para él tener el dominio y el poder sobre el hombre. Y en esta tierra, en este mundo, se ejerce la autoridad de Satanás. Cuando tú prendes las noticias, tú ves muerte, robo y destrucción. No se hacen las obras de Dios. La obra de Dios solamente se hace en sus hijos. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué? Yo no creo en Dios, dicen, porque si existiera Dios, ¿cómo permitiría tanta pobreza y tanta miseria? Dios existe, pero Satanás también existe. Dios no quiere que esa miseria exista, pero esa miseria y pobreza existe a causa de que el hombre vive separado de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para resolver el problema del hombre. ¿Para qué vino Jesús? Para resolver el problema del hombre. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para resolver el problema del hombre. ¿Y cuál era el problema del hombre? Que está separado, vive infeliz, vive solamente en una apariencia. Y llega un momento en que la vida del hombre se torna rutinaria y no tiene sentido. ¿No es así acaso? Es así. Es así porque la Biblia lo enseña así. Como resultado, el hombre cayó bajo el dominio y el poder de Satanás. No, el hombre es dominado por Satanás. Lo peor de todo es que el hombre no lo sabe y no se da cuenta por qué hay tanto dolor y por qué sufre. No entiende. Busca respuestas. Y el hombre natural está en una búsqueda. ¿Será aquí? ¿Será aquí? Buscan brujos, buscan una religión. Pero ojo, la religión no te lleva a Cristo, porque la religión es el intento que el hombre tiene para alcanzar a Dios. Y lo que Dios está buscando es una relación. Es Dios, el Evangelio, el Evangelio es Dios buscando al hombre. La religión es el hombre buscando a Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo, por eso es que aquí adoramos a Cristo. El Evangelio de Jesucristo, que está en tu misma Biblia y en mi Biblia, es Dios buscando al hombre. Pero Dios le comunicó al hombre de la consecuencia de su desobediencia. Dios ya le había advertido, pero el hombre no entendió. Entonces, ¿por qué comenzó este sufrimiento entonces? Punto 2. ¿Por qué comenzó este sufrimiento? A causa del pecado. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo empezó? Así es. Y por causa del pecado, ¿y por qué comenzó este sufrimiento? Y Jesús le dijo al hombre que está bajo el dominio de Satanás ahora. Se lo dijo. El hombre está bajo el dominio de Satanás. ¿Lo puede entender? ¿Amén? ¿Lo ve? ¿Lo pueden? ¿Me dejo entender?
El hombre está bajo el dominio de Satanás, pero el hombre no lo sabe, piensa que no. El diablo es tan sutil que se ha encargado de hacerle creer a la gente que él no reina. Pero él sí reina y domina, ejerce. Si no, pregúntale a una persona que llega un momento de asesinato, no sé, en ese momento me sentí y dice, y la maté, y lo maté. Y luego están arrepintiéndose, llorando. Pero no, es que no pueden controlar lo que hay en su corazón, porque su corazón no es el de Dios. Su corazón está guiado por un ente superior que se llama diablo y Satanás. Por eso es que el hombre llega a esos extremos. Pero el hombre sigue en la búsqueda. Diga conmigo, búsqueda. Otra vez, búsqueda. El hombre está en una búsqueda. Jesús le dijo al hombre que está bajo el dominio de Satanás en Juan 8:44. Y ustedes lo pueden ver ahí. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No los está insultando. Les está diciendo una verdad. Así es, está bajo un dominio, bajo una autoridad, bajo un poder que el hombre no puede dominar. Trata de controlar hasta un punto. El hombre trata de hacer lo bueno hasta un punto, pero luego ¿qué ocurre? Se frustra. Porque se da cuenta que no puede. ¿Por qué comenzó este sufrimiento? Este sufrimiento comenzó porque el hombre está muerto. Diga conmigo, muerto. Cuando Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. Porque hubo un hombre que se acercó, Señor, solamente déjame que entierre a mi padre y a mi madre y te sigo, le dijo al Señor. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él le dijo que ellos ya estaban muertos. ¿Qué es una persona que está muerta? Es una persona que está separada de Dios. Un muerto es una persona que está separada de Dios. ¿Qué es un muerto? Una persona que está separada de Dios. Y el hombre naturalmente está muerto. Por eso es que tú cuando te levantas, naturalmente tú no buscas a Dios. ¿Por qué no lo buscas? Porque estás separado de Él. Pero cuando Dios viene a tu vida, ese nacer, querer como el hacer, comienza a surgir otra vez desde el corazón del hombre, porque nuevamente empieza la conexión. Entonces, ¿por qué comenzó este sufrimiento? Porque el hombre está muerto, separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, y camina bajo el gobierno y dominio de Satanás. ¿Cómo camina el hombre? Bajo el dominio y gobierno de Satanás. A algunos de repente se les escarapela el cuerpo o la piel, o se asustan por esto. Qué dura es esta palabra. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Yo no puedo mentirte. Mi condición de pastor me obliga a decirte las cosas como la Biblia lo enseña y como Cristo las ha enseñado. ¿Qué dice Efesios 2? Dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos vivos. Cuando estábamos muertos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo se acercó a mi vida, ¿yo estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto. Yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Yo estaba disfrutando del pecado, del mundo, de las cosas que el mundo me ofrecía. Yo creía que todo estaba bien. ¿Y saben qué? Yo me creía bueno. Porque yo no le hago daño a nadie. No me meto con nadie. Pero yo era un muerto más. Que si Cristo no hubiera tenido la misericordia de acercarse a mi vida, ¿qué sería de mi vida? Y lo peor es que mi final, el infierno, que Dios nos lo preparó para el hombre, pero ese es el final donde van a terminar todos aquellos que mueren sin Cristo. Esto es el Evangelio. Esto es lo que Cristo encargó que hiciéramos. Esto es lo que Jesús encargó que hicieran sus discípulos, que le comuniquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de lo que Él ha hecho. Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes saben qué es la corriente, ¿no? La corriente te lleva. Una corriente marina te lleva. Ustedes, para los que hemos estudiado, todos buenos acá, ¿no? Pero la corriente de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Que nos han enseñado que pasa por la costa de nuestro litoral. Es una corriente que si los peces se meten en esa corriente, van a llegar más rápido. Como se meten en una carretera.
Así estábamos nosotros siguiendo la corriente de lo que este mundo había planificado, había hecho. La corriente de este mundo. Ahí estábamos, pero ¿qué hizo el Señor? Nos pescó. Nos sacó del agua. Para venir a una verdad que Él estableció. Y gloria a Dios que Él tuvo misericordia. Realmente yo le agradezco al Señor que Él tuvo mucha misericordia. Porque yo realmente pensaba que era bueno. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, dice, al príncipe de la potestad. ¿Qué es potestad? Poder, dominio, autoridad, gobierno. Conforme al príncipe que tiene poder, dominio y gobierno del aire, dice, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que pecan y hacen lo malo a su antojo. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando una persona viene a Cristo no va a dejar de pecar. Porque Jesús pagó el precio del pecado del hombre. Pero el pecado ya no tiene más dominio sobre esa persona si esa persona se acerca al Señor. ¿Por qué comenzó este sufrimiento? Diapositiva, Joy. Comenzó en el Edén, porque el hombre camina oprimido por el diablo. ¿Cómo camina el hombre? ¿Qué dice Hechos 10:38? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice. Y cómo éste anduvo, ¿qué estaba haciendo? Bienes. ¿Y qué? Y sanando a todos. ¿Quiénes? Los oprimidos por el diablo. Una persona que está sufriendo es una persona que está oprimida. Una persona que está en drogas y no puede salir de las drogas es una persona que está oprimida por el diablo. Satanás tiene control, tiene dominio. ¿Aló? Amén. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Diga conmigo, a todos. Hermanos, cuando Jesús caminaba, Él trataba de ayudar a todos, porque Él sabía que todos estaban perdidos. Jesús vino por un mundo que estaba perdido. ¿Se puede dar cuenta? ¿Podemos verlo juntos? Jesús vino por un mundo que estaba perdido. La gente estaba perdida, como hoy el mundo está perdido. Si no tienen este evangelio, ellos no van a ver la gloria de Dios y no van a poder ser rescatados a menos que el evangelio entre a sus vidas. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Las buenas nuevas que Dios envió para nosotros. Es la provisión de Dios para nuestras vidas. Por eso es que solo Cristo, porque solamente Él tiene la respuesta. María no puede ayudarme. José no puede ayudarme. Pablo, Pedro no pueden ayudarme. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque ellos no estaban en la capacidad de pagar el precio. Tenía que ser alguien sin pecado. Y Jesús nació sin pecado. Porque Jesús no era hijo biológico de José. La Biblia enseña que el Espíritu Santo puso el semen en el vientre de María. Y ustedes saben, médicamente, que la sangre que corre en un niño es la sangre del padre, no es la sangre de la madre. Y la sangre que corría por las venas de Jesús era sangre del Padre, sangre pura, bendita, no la sangre de José ni de María que estaban contaminadas por el pecado. Mi sangre también está contaminada por el pecado. Por eso es que la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso es que Jesús estableció un nuevo cuerpo para nosotros, en el cual vamos a resucitar. Dice, los muertos en Cristo, ¿en quién? En 1 Corintios 15 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que partamos de esta tierra, pero que hemos estado en Cristo. ¿Para qué vamos a resucitar? Para la gloria de Dios. Pero los muertos que no están en Cristo, ellos también van a resucitar, pero no para la gloria de Dios, sino para ser destruidos. Porque rechazaron la única oportunidad que Dios proveyó para ellos, que es Cristo Jesús. Amén. Es por eso que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, miraba con compasión a las multitudes. Él miraba con compasión. ¿Por qué tenía compasión? Porque los veía como ovejas sin pastor. Veía que no tenían, que estaban perdidos. Él, por si acaso, él no sintió lástima.
Él miraba con compasión porque no entendían y estaban perdiéndose. Y como no podían entender, porque el diablo, Satanás, les había cegado el entendimiento para que no vean. Fueron pocos los que creyeron. ¿Cuántos creyeron? Jesús le predicaba a 15,000 personas. Caminaban con él 5,000 familias todos los días. Y anduvo sanando, echando fuera demonios, haciendo milagros, dando libertad a los oprimidos. Pero ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos permanecieron con él? Aló. Por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Él miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, porque los veía que estaban solos, abandonados a su suerte. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este problema? Por medio del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. Nuevamente está diciendo que los hijos de desobediencia le pertenecen a Satanás. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y así hemos sido todos nosotros, por nuestra naturaleza humana. Para esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras ha hecho Satanás? Muchas en nuestra vida. ¿Cuánto daño nos hemos hecho en los hogares, los matrimonios, las relaciones, padres con hijos? Mucho daño. ¿O no es así? Algunos todavía tienen heridas, no pueden perdonar a algunos familiares, algunas personas. Eso es común, no es algo exclusivo de una sola persona, es común, porque esa es la obra del diablo. Pero Jesús dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de la provisión de Dios, el Padre, en Cristo Jesús. ¿Cuál es la provisión de Dios? ¿Cómo nos rescató el Señor? Por medio de su Hijo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre o nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿me podrá ayudar María? ¿Me podrá ayudar el apóstol Pablo? Si yo le rezo a San Judas Tadeo, ¿me podrá ayudar? No. ¿Quién es el único que tiene el poder para ayudarme? Cristo, porque Dios envió a Él. Él es la provisión. Por eso es que solo Cristo. Y lo que tenemos que hacer es conocer al Señor. Conócelo. ¿Amén? Porque en la medida en que tú lo conozcas, tú vas a ver la verdad. Y se va a cumplir la Escritura cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así es, libre. ¿Libre de qué? De tus problemas, de tus dificultades, de tus ataduras, del dolor, del sufrimiento. ¿Cómo se resuelve este problema? Con su muerte, Cristo Jesús resolvió este problema. ¿Por qué? Porque el pecado demandaba un pago. ¿Qué demandaba el pecado? ¿Y cuál era ese pago? La muerte. El hombre tenía que morir por causa del pecado. ¿Pero para qué Cristo vino? Para morir en nuestro lugar. Dice, asimismo dice, 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y qué dice? El justo por los... Ese era yo, ese eras tú, el justo, él el justo por el injusto. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo se resuelve ese problema? Por medio de Cristo Jesús. Él resolvió el problema. ¿Qué ocurre con el sufrimiento después de recibir a Cristo Jesús? Vamos con el punto 4, Joe. ¿Qué ocurre con el sufrimiento del hombre, del dolor, de las heridas que tiene, una vez que recibe a Cristo Jesús? Este sufrimiento, dolor y castigo es traspasado a Cristo. ¿Qué dice que es? Traspasado a Cristo. Y a nosotros se nos es dada verdadera paz,
que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice Isaías 53, verso del 5 al 6? Dice, mas Él, diga conmigo, Él, Cristo. Otra vez, Él, Cristo. Y este texto se escribe cerca de 1500 años antes de que Él venga. Pero ya Dios ya lo había anunciado, dice. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, dice. Molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre Él, ¿qué cosa? El castigo. Y por sus llagas, ¿qué fuimos? Fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué dice? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, ¿en quién? En Cristo Jesús, en Él, el pecado de todos nosotros. Ahora usted entiende para qué vino Cristo. Porque había una deuda que había que pagar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. Pero Cristo murió por nosotros, para que nosotros no paguemos esa deuda. Pero pastor, todos morimos, sí, todos morimos físicamente, porque carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, dice la Biblia en Romanos 6:6. Pero Él murió para que no muramos espiritualmente, para que no muriéramos espiritualmente, para ya no estar separados nunca más de Dios, sino que ahora podamos estar unidos a Él. El dolor y el sufrimiento es el resultado, como que cuando hay dolor y sufrimiento en una persona, es por una razón. ¿Cuál es esa razón? Es que el acta de los decretos sigue vigente en la vida de esa persona. Cuando una persona está pasando sufrimiento, es el acta que está vigente, porque el acta está haciendo su obra en esa persona. ¿Qué ocurre con el sufrimiento después de recibir a Jesús? El dolor y el sufrimiento causado por enfermedades y otras afecciones, Jesús se las llevó en Él. Dios así lo había determinado. Amén. ¿Qué dice Mateo 8:15? Dice, fue Jesús a casa de Pedro. Algunos se molestan porque fue a sanar a la suegra, dicen, ¿no? Pero y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Qué hizo? Tocó su mano, ¿de quién? De la suegra. ¿Y qué pasó con la fiebre de ella? ¿Por qué se fue? Porque Él se llevó todas las enfermedades, todos los dolores, todas las dolencias. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Al caer la noche, ¿qué dice? Le llevaron muchos endemoniados. A veces pensamos que demonios son esos demonios que se están manifestando por ahí, ¿no? Que tú ves que salen en televisión, que están exorcizando. Esos no son los demonios. Esos son demonios, sí, también lo son, pero no son. Estamos hablando de endemoniados, gente que tiene problemas en su corazón. Gente que es iracunda, que no se explica por qué anda molesta todo el tiempo, que no se explica por qué anda toda corrompida, que no se explica por qué no puede dejar de mirar, dejar de hacer tonterías. Está endemoniado. Un demonio tiene poder sobre su vida. Y la Biblia dice acá, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera ¿a quién? A los demonios. ¿Y qué dice? Y sanó a los que estaban enfermos. ¿Quién lo hacía? Cristo. Lo hacía María. Lo hacía Pedro. Lo hacía Krishna, Buda, Alá, Mahoma. Cristo. Él es el único. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué ocurre con el sufrimiento después de recibir a Cristo Jesús? El dolor y el sufrimiento causado por enfermedades y otras afecciones, Jesús se las llevó en Él. ¿Qué ocurre? Son traspasadas a Él. Este sufrimiento ya no es tuyo. Di conmigo, ya no es mío. Otra vez, ya no es mío. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, este sufrimiento ya no te corresponde, ya no es tuyo. Y llegas a ser un hijo de Dios. Por eso vino Cristo Jesús. Amén.
¿Para qué vino Él? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La humanidad entera. Pero el ser humano piensa que no está perdido. Pero están perdidos. Claro que están perdidos. Están buscando soluciones a sus vidas, a sus problemas. ¿Cómo puedes comenzar una nueva vida desde que estás en Cristo Jesús? ¿Sabes cómo lo haces? Echando todo dolor y sufrimiento en Él. Y teniendo la plena certeza, como lo vimos en el versículo con el que iniciamos, de que Dios tiene cuidado de ti. Como dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo puedes comenzar una nueva vida desde este momento? Sabiendo que Cristo Jesús fue crucificado por mi dolor y por mi sufrimiento. Él es la respuesta que el mundo está buscando. Pero Satanás se ha encargado de que la gente no mire, y cuando lo miren, miren una religión. Acá ninguno de los que estamos acá somos religiosos. Acá no te vamos a decir, oye, ven con falda larga, no puedes usar el cabello así, no puedes pintarte la cara. Acá no te vamos a decir eso porque esas son formas. Dios no está ahí. Acá lo que vamos a hacer es vamos a comunicarte el Evangelio. Te vamos a decir lo que Cristo hizo por ti. Y cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, tú vas a ser libre. Si no lo entiendes, vas a seguir sufriendo. ¿Cómo puedes comenzar una nueva vida desde este momento? Sabiendo que Cristo Jesús fue crucificado por mi dolor y mi sufrimiento. Ahora, a mí me toca vivir en Él. Pues en Él lo tengo todo y estoy completo. Mire, el que tiene Cristo Jesús no necesita más. No necesitas más. Hay gente que está orando para sacarse la lotería y creen que Dios va a responder ese tipo de oraciones. La respuesta que Dios tiene para el hombre no es una respuesta física, como el mundo está buscando. La respuesta que Dios tiene es una respuesta espiritual. Porque el problema del hombre no es un asunto físico. El problema no es tu carácter solamente. El problema no es tu esposo, tu esposa, no son tus hijos, no son tus relaciones, no son la familia que has tenido, el barrio donde has vivido. El problema del hombre se llama pecado. Y ese problema trae una consecuencia. Y Cristo vino a resolver ese problema. Pero el hombre cree que acercarse a Él es acercarse a una religión. Pero ya está comprobado que tú no te acercas a Él, sino es Él el que se acerca a ti. Cristo fue crucificado por mi dolor y por mi sufrimiento. A mí ahora me toca vivir en Él. ¿Qué significa vivir en Él? Pues en Él lo tengo todo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo puedes comenzar una nueva vida desde este momento? ¿Cómo puedes hacerlo? Entendiendo. Di conmigo, entendiendo. Otra vez, entendiendo. Una vez más, entendiendo. Una vez más, entendiendo. ¿Qué cosa es lo que tengo que entender? Tengo que entender que Él anuló el acta de los decretos que me eran contrarios. ¿Qué es un acta? Es un documento legal que Satanás usa un ratito. Yo tengo derecho sobre la vida de esa persona. Puedo hacer su vida a cuadritos y tiene un documento legal. ¿Lo entiende? Satanás tiene un... ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene? Porque el hombre pecó y a causa del pecado yo puedo gobernar sobre él. Y legalmente él tiene un poder. Legalmente. ¿Pero qué hizo Cristo Jesús? Él anuló, diga conmigo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que me era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que Jesús hizo? Él agarró, rompió el acta, la clavó en la cruz
y despojó. ¿A quién despojó? Ese que está en drogas. Hay un demonio que ejerce presión y dominio sobre su vida. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Lo quitó de en medio. Quitó la autoridad de esa persona que está involucrada en drogas o en cualquier tipo de adicción. Si esto hizo Jesús, ¿ese demonio sigue teniendo autoridad sobre esa persona? Nunca más. Eres una nueva criatura. Eres una persona libre en Él. Para eso vino. Para eso vino. Di conmigo, para eso vino. Amén. Y dice que despojó a los principados. ¿Qué son? Son príncipes, autoridades, gobernadores de las tinieblas que ejercen dominio sobre la gente. Pero cuando Cristo entra a la vida de una persona, esa persona es totalmente liberada. ¿Cómo puedes comenzar una nueva vida a partir de este momento? Se puede empezar una vida nueva cuando entiendes realmente quién es Cristo. Amén. Cuando entiendes realmente quién es Cristo para ti en tu vida y cuando comienzas a entender lo que Él ha hecho. ¿Saben por qué la gente sufre? ¿Y por qué la gente vive y está en religiones diversas? Porque no conocen este evangelio. Entonces piensan que tienen que hacer cosas para agradar a Dios. Tú no tienes que hacer nada para agradar a Dios, tú ya le agradas. Mi hijo no tiene que hacer nada para agradarme a mí. Yo lo amo porque Él es mi hijo y punto. Si se porta mal, lo castigaré. Pero nada va a cambiar mi relación que yo tengo con Él. Para eso vino Cristo. Él vino para restaurar lo que se había perdido. Cuando tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, cuando realmente lo entiendes en tu corazón, no acá, porque acá no sirve, acá en nuestra mente, perdona que lo diga, pero cuando uno entiende las cosas en la mente, se crean las religiones y se crean los actos humanos, tratando de hacer una cosa y otra cosa para agradar a Dios. Pero cuando tú lo entiendes acá, en tu corazón, cuando tú sabes quién es Él, tú entiendes quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Recién, di conmigo, recién. Otra vez, recién. Se va a cumplir según Corintios 5:17. De modo que si alguno dice, está en María, dice, está en Pablo, en Pedro, en Alá, en Krishna. No. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él resolvió el problema del hombre. Porque Él resolvió el problema del hombre. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, di conmigo, todas. Pastor, ¿mi economía? Sí, tu economía. Todas, di, todas. Mis relaciones, sí, tus relaciones. Todas comienzan a ser nuevas. Y esto me hace acordar las veces que me ha tocado limpiar. ¿A cuántos les gusta limpiar? No hay muchos amenes, ¿no? Pero cuando me toca limpiar, y saben que cuando uno limpia la casa, a veces uno tiene que mover todo. Y a veces cuando tú no has tenido una continuidad en la limpieza, cuando sacas los muebles encuentras abajo tierrita y acumulados ahí, ¿no? Cuando Dios comienza a entrar a tu vida, Él va a comenzar a ordenar. Pero ¿cuántos saben que para ordenar bien hay que desordenar? Es decir, tienes que mover todo y parece que estuviera en desorden. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, pareciera que va a haber un desorden, ¿no? Pero Dios está ordenando. Dios está trabajando. Él está haciendo una limpieza. Si tú puedes entender este evangelio, tú vas a ser realmente libre. Realmente libre. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, y solo entonces, se resuelve el problema del sufrimiento y el dolor. ¿Cómo puedo resolver el problema del sufrimiento y del dolor personal? Solo Cristo. Él es el único que puede resolverlo, pero para resolverlo tú tienes que entender qué hizo Él por ti. Amén. Si tú lo puedes entender, tú vas a poder disfrutar de lo que Él ha hecho. Cuando hablo de disfrutar, estoy hablando literalmente de disfrutar. Porque tú puedes tener problemas, puedes tener dificultades,
Pero en medio de las dificultades tú estás con gozo, con alegría y tranquilo en tu corazón. No andas angustiado, no andas molesto, ni gruñón. No, andas tranquilo. Oye, ¿qué tienes tú? ¿De dónde sacas tanto? Es Cristo Jesús. Él reina en mi vida y Él lo tiene todo controlado en mí.